Santiago de Chile, 11 de septiembre de 1973. Sobre el centro de la capital, el estruendo de motores militares. Tanques avanzan por avenidas vacías y soldados ocupan edificios estratégicos mientras las radios transmiten mensajes confusos. En el corazón político del país, el Palacio de la Moneda se convierte en el último bastión de un gobierno cercado. Dentro del edificio, el presidente Salvador Allende se prepara para resistir un golpe de Estado. Tienes 3 minutos para salir del Palacio de Gobierno porque será bombardeada por la Fuerza Aérea. El golpe no comenzó con el bombardeo. En realidad, había empezado horas antes cuando el sol de madrugada todavía cubría gran parte del país. En el puerto de Valparaíso, unidades de la Armada chilena pusieron en marcha una operación destinada a aislar al gobierno. El plan consistía en cortar comunicaciones, ocupar emisoras radiales y evitar que el presidente pudiera coordinar una respuesta política o militar. Dentro de los círculos castrenses, aquella fase inicial era conocida como Operación Silencio. Equipos militares irrumpieron en estaciones de radio y centros de telecomunicaciones. Algunas emisoras alcanzaron a transmitir breves mensajes de alerta antes de ser apagadas. Otras desaparecieron del aire sin explicación. La intención era impedir que el gobierno pudiera movilizar apoyo o explicar lo que estaba ocurriendo. Ahora bien, las señales de conspiración no habían surgido de un día para otro. Durante semanas, incluso meses, se habían acumulado rumores dentro de las Fuerzas Armadas. Informes de inteligencia advertían sobre reuniones reservadas entre altos mandos, especialmente dentro de la Armada, donde el clima conspirativo era más evidente. Oficiales opuestos al gobierno de la Unidad Popular presionaban para que el ejército y la Fuerza Aérea se sumaran a una acción decisiva. Finalmente, en la madrugada del 11 de septiembre, esa coordinación se activó. Mientras el sol comenzaba a iluminar la capital, unidades militares empezaron a ocupar puntos estratégicos. Tanques bloquearon accesos, patrullas armadas tomaron edificios públicos y soldados se desplegaron en avenidas principales. Santiago, una ciudad de más de 3 millones de habitantes, comenzaba a transformarse en un territorio bajo control militar. Las órdenes eran aislar el centro político y asegurar que el gobierno no pudiera reaccionar. Y mientras la situación se deterioraba, Allende se dirigió al Palacio de la Moneda con una decisión ya tomada. No abandonaría la sede de gobierno. El presidente insiste en quedarse en la Moneda. Patricia Espejo Brain era entonces su secretaria, pero nunca volvería a ver a su jefe. ¿A quién espera donde el presidente se llegó? Él no se iba a entregar jamás. De eso estábamos absolutamente seguros todos. Allende llegó temprano en la mañana, acompañado por miembros de su equipo cercano, escoltas del grupo de amigos personales, también conocido como GAP, y algunos ministros. Dentro del palacio comenzaron a organizar una defensa improvisada. Las armas disponibles eran pocas, algunos fusiles, pistolas y municiones limitadas, frente a un enemigo que controlaba tanques, artillería y aviación. Mientras tanto, el cerco militar alrededor del edificio empezaba a cerrarse. Uno de los episodios más reveladores de aquella mañana lo protagonizó la propia Patricia Espejo Brain, quien intentó llegar a la Moneda, pero fue interceptada por militares que controlaban los accesos al centro de Santiago.
Cuando explicó quién era, la tensión aumentó de inmediato. Los soldados dudaron sobre qué hacer con ella. Finalmente, un ministro que pasaba por el lugar logró acercarse y le indicó con urgencia que escapara antes de quedar detenida. Ese episodio reflejaba una realidad que muchos empezaban a comprender. El acceso al palacio se había convertido en una trampa controlada por las fuerzas golpistas. A medida que avanzaban las horas, las calles cercanas dejaron de parecer el centro administrativo de la ciudad para convertirse en un frente militar. Los vehículos civiles desaparecieron de las avenidas y fueron reemplazados por blindados. Soldados armados ocupaban esquinas y edificios, mientras las órdenes militares resonaban entre los antiguos muros del centro histórico. En una de esas calles, un tanque disparó contra un edificio cercano. El proyectil dejó gravemente herido a un carabinero. En cuestión de segundos, civiles y periodistas se aglomeraron alrededor del herido, mientras los disparos seguían resonando en distintos puntos de la zona. La confusión era total. En las postas médicas comenzaron a recibir a los primeros heridos. Los médicos, acostumbrados a emergencias urbanas comunes, se encontraron con lesiones mucho más graves. Herida gravísima. O sea, la entrada de la bala era un orificio, pero la salida era destructiva total, ¿ya? Entonces no estábamos acostumbrados a ver esas cosas. Orificios de salida que tenían 15 centímetros de diámetro, así directamente. O pacientes que llegaban eviscerados, o sea que el balazo hizo desaparecer la pared anterior del abdomen y estaban todas las vísceras a la vista. Las balas de alto calibre provocaban destrozos extensos en los cuerpos, evidencia clara del tipo de armamento que estaba siendo utilizado en las calles. A esas alturas, el golpe ya había superado el punto de retorno. Santiago estaba bajo presión militar, las comunicaciones del gobierno se desmoronaban y la moneda quedaba cada vez más aislada en el centro de una ciudad que cambiaría de manos. A las 7:55 de la mañana, desde el interior del Palacio de la Moneda, Allende habló por radio al país. Llevaba casco y se encontraba rodeado por colaboradores, mientras afuera el ruido de disparos se hacía cada vez más frecuente. Su voz salió al aire a través de las pocas emisoras que aún no habían sido silenciadas. El mensaje tenía el tono de una despedida. Allende denunció el levantamiento militar y afirmó que no renunciaría. Dijo que permanecería en el palacio defendiendo el mandato que, según él, había sido otorgado por el pueblo chileno. Mientras hablaba, las noticias sobre el avance del golpe continuaban llegando. Cuarteles ocupados, radios intervenidas y unidades militares desplegadas por todo el país. Con el paso de las horas, las transmisiones desde la Moneda se volvieron cada vez más esporádicas. A las 12 del día, 9 minutos 30 segundos. Esta es Radio Cooperativa, 11 de septiembre de 1973. El centro de Santiago se está convirtiendo en un campo de batalla. En paralelo, los mandos militares difundían un ultimátum. A través de comunicados radiales exigían la rendición inmediata del presidente y la evacuación del palacio. Y advertían que de lo contrario, el edificio sería atacado. Allende rechazó esa posibilidad, mientras dentro del palacio el número de personas comenzó a disminuir. Algunos funcionarios fueron autorizados a abandonar el edificio para evitar un enfrentamiento que parecía inevitable. Otros decidieron quedarse. La tensión se mezclaba con el cansancio y cada sonido proveniente del exterior parecía anunciar una nueva fase del ataque.
Con el correr de las horas, el asalto terrestre comenzó a intensificarse. Columnas de soldados avanzaron por las calles cercanas al palacio, mientras varios tanques tomaban posiciones en avenidas estratégicas. Los blindados apuntaron sus cañones hacia el edificio presidencial y comenzaron a disparar contra sus muros y ventanas. Imagínate que hay un combate en un lugar en que es cerrado, sin poder salir, y hay 2.500 militares que están avanzando, peatinos, Morandé. Hay 4 tanques que están disparando desde allá. Y hay unos helicópteros del ejército que están tirando bombas lacrimógenas sobre todos estos 64 civiles. Dentro de La Moneda, los defensores respondían con armas ligeras. Algunos miembros del grupo de amigos personales de Allende, junto con carabineros que permanecían en el lugar, intentaban cubrir accesos y ventanas. Pero la diferencia de fuerzas era enorme. Los proyectiles de los tanques impactaban contra la fachada del palacio, levantando nubes de polvo y fragmentos de piedra. Cada explosión resonaba en los pasillos interiores. Los helicópteros que sobrevolaban el área y lanzaban gases lacrimógenos tenían como objetivo debilitar cualquier resistencia dentro del edificio. El gas se filtró por ventanas rotas y corredores abiertos. Muchos de los presentes tuvieron que cubrirse la cara con pañuelos o telas improvisadas. Al mismo tiempo, algunos impactos de artillería comenzaron a provocar incendios en distintas partes del edificio, y la presión militar aumentaba minuto a minuto. En La Moneda comienzan a aparecer focos de incendio por todos lados, debido al ataque de los cañones de los tanques. O sea, a medida que nosotros íbamos avanzando, ya la cosa se ponía fea. Aparecían que estaban fusilando y liquidando a los que iban avanzando sin mucha protección, porque la zona ahí próxima a La Moneda no lo permitía en calles abiertas. En La Moneda, Allende y sus colaboradores parecen dispuestos a todo, pese a la enorme disparidad de las fuerzas en disputa. Mientras el asalto terrestre continuaba, en las comunicaciones militares se mencionó una nueva fase del ataque. Una escuadrilla del cazabombarderos estaba lista para intervenir. Los aviones Hawker Hunter, uno de los modelos más modernos de la aviación chilena en ese momento, habían sido preparados para atacar directamente el centro de Santiago. La orden sufrió una breve demora debido a un problema menor durante el recargo de combustible, pero finalmente la operación siguió adelante. Además del Palacio Presidencial, otras operaciones militares incluyeron ataques contra emisoras radiales consideradas estratégicas. El escenario estaba preparado para el momento más dramático de la jornada, mientras el presidente continuaba como líder de la resistencia. Mientras Allende combate en su despacho acompañado de los GAP y detectives, el resto de sus colaboradores no saben dónde se ha metido el presidente. Le piden al doctor Girón que vaya en su búsqueda. Estaba el presidente botado ahí con una metralleta disparando. Y yo lo agarré los pelos, tío. Y ahí nos arrastramos de vuelta, así como con las películas en combate. Me pareció tragicómica. Porque estaba enfrentando un ejército solo, pues, era muy divertido, pero una valentía increíble. Finalmente, pese a los esfuerzos dentro del palacio, el sonido de los reactores comenzó a escucharse sobre Santiago. Los Hawker Hunter aparecieron sobre el centro de la ciudad y se alinearon para el ataque. En cuestión de segundos, los primeros cohetes salieron disparados desde las alas de los aviones. El silbido previo al impacto era breve antes de que las explosiones sacudieran el edificio. Durante unos 15 minutos, el ataque fue continuo. Más de 20 cohetes y bombas impactaron contra el Palacio de la Moneda.
Cada explosión levantaba columnas de humo, fragmentos de piedra y fuego. Desde distintos puntos de la ciudad, los testigos observaban cómo el corazón político de Chile era atacado desde el aire. Dentro del edificio, quienes permanecían allí buscaban refugio en pasillos o salas interiores, mientras la onda expansiva derribaba muebles y hacía estallar vidrios. El incendio comenzó a propagarse con rapidez. Las llamas avanzaban por oficinas y corredores, alimentadas por papeles, cortinas y estructuras de madera. El humo se volvía cada vez más espeso. En pocos minutos, la Moneda estaba ardiendo. Y para cuando los aviones se alejaron, el edificio ya estaba gravemente dañado. El fuego se extendía por varias zonas del palacio. Algunos de los presentes comenzaron a salir y entregarse a las tropas que controlaban el perímetro. Otros escaparon hacia edificios cercanos. Desde hoteles y edificios altos del centro, equipos periodísticos registraron una imagen que daría la vuelta al mundo. El Palacio de la Moneda envuelto en llamas. Vehículos ardían frente al edificio y densas columnas de humo se elevaban sobre el centro de Santiago. Mientras tanto, los bomberos recibieron órdenes de permanecer acuartelados durante varias horas, sin autorización para intervenir. Así la resistencia dentro del palacio comenzaba a desaparecer y llegó a su punto límite. Entre los colaboradores del presidente se tomaron decisiones extremas. El periodista y amigo personal de Allende, Augusto Olivares, se quitó la vida en medio del caos del bombardeo y el avance militar. A medida que el fuego se extendía y la presión exterior se volvía insostenible, Allende ordenó a varias de las personas que lo acompañaban que abandonaran el edificio para evitar más muertes. Finalmente se retiró hacia una de las salas del palacio. Precisamente en este instante el fuego se intensifica, un intenso humo que está nublando el panorama que nosotros divisamos desde aquí. Un militar me pescó de un brazo, me levantó, entonces me dice: doctor, suba a la segunda planta, dígale al presidente que nosotros hemos tomado el palacio ya y que se rinda. Tienen 10 minutos. ¿Qué hacemos? No obstante, cuando las tropas del ejército ingresaron a la Moneda, encontraron el cuerpo del presidente en uno de los salones principales, con un disparo bajo el mentón. Las investigaciones posteriores concluyeron que se había suicidado utilizando su fusil AK-47, un arma que le había sido obsequiada años antes por Fidel Castro. Afuera, el control militar sobre Santiago ya era total. La caída de la Moneda marcaba el fin del gobierno de la Unidad Popular y el inicio de un capítulo oscuro en la historia chilena. Militares tomaron el poder bajo las órdenes de su comandante en jefe, el general Augusto Pinochet. En 1974, Pinochet fue declarado presidente por la Junta. Durante sus 17 años de gobierno, miles de chilenos que se oponían al régimen fueron detenidos, torturados, asesinados y desaparecidos. El bombardeo del Palacio de la Moneda del 11 de septiembre de 1973 condensó en pocos minutos el desenlace de un golpe ejecutado por tierra y aire. Tanques, infantería y cazabombarderos atacaron el corazón político de Chile hasta dejar el edificio devastado y en llamas. La resistencia fue superada y el presidente Salvador Allende murió dentro del palacio, con una conclusión posterior de suicidio. La junta militar tomó el poder y el general Augusto Pinochet encabezó un régimen que se extendería hasta 1990. Por su parte, la imagen de la Moneda incendiada quedó grabada en la memoria mundial como el instante visible en que cayó un gobierno
y comenzó una de las dictaduras más duraderas de América Latina. De esta forma llegamos al final. Si te gustó este video, te esperamos en nuestra próxima entrega para seguir descubriendo la historia militar.